Bien llamada o mal llamada o como se le llame, la famosa reforma educativa no ha servido de nada. Y no ha servido de nada en el aspecto más importante que tenemos, nuestros estudiantes. Y pues nuevamente lo que estamos criando, educando, son estudiantes burros. Burros que no pueden competir en un mundo globalizado y que la consecuencia, pues ahí la tenemos. Recuerdo aquella famosa anécdota de algún personaje muy importante del mundo de estos electrónico que me comentó en alguna ocasión a mí directamente que el problema de los estudiantes mexicanos es que no sabían hablar inglés. Pues no saben hablar inglés, pero tampoco saben hablar español y tampoco saben hacer cuentas. Una de las consecuencias de la mal llamada reforma educativa, y yo quiero constatar esta parte porque esa es la fundamental de todo. Se habla mucho de nuestra educación, ¿en qué sentido? En el sentido de los sueldos de los maestros, de las prestaciones, de los asuntos sindicales, de no sé cuánta cosa más. Pero el problema no solamente es ese, el problema está más allá de nuestros maestros y más allá de nuestros alumnos. Los maestros merecen una reforma educativa que a final de cuentas se convirtió en una reforma laboral, sí. Nuestros alumnos merecen maestros de calidad y para tener maestros de calidad pues se requiere que tengan pues lo indispensable, lo dignamente para un trabajo tan especializado, sí, pero no. Sí, lo merecen, pero no está dando resultado. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, quiero aclarar dos cosas antes de darles estas cifras que son verdaderamente desalentadoras. Número uno, yo soy un egresado de escuelas públicas. Aprendí a leer en escuelas públicas, estuve en primaria, secundaria, prepa y universidad en escuelas públicas. Por lo tanto, no compro aquello de que no, pues es que nuestras escuelas públicas no sirven de nada. Yo aprendí a leer, aprendí a escribir y lo aprendí bien. Prueba de ello es que a eso me dedico. Y escribo muy bien, sin faltas de ortografía. Hago cuentas y las hago bien y las hago mentalmente. Quizás ya se me olvidaron algunos asuntos de álgebra, cosas un poquito más complicadas, que también las aprendí en la primaria, en la secundaria y en la prepa y hasta en la universidad. Pero pues no por mi falta de capacidad, ni la falta de capacidad de quienes me lo enseñaron, sino simplemente por la práctica que bueno, no lo utilizo. Lo que quiero decir es que en mi época, de hace muchos años, con maestros igualmente o peor fregados, yo aprendí en la escuela. Yo recuerdo pues una escena que la he repetido muchísimas veces, de aquel maestro que tuve en quinto y sexto año de primaria, el maestro Tintor, que lo recuerdo perfectamente bien por su manera de enseñar, que me enseñó durante 2 ciclos consecutivos, quinto y sexto año, y siempre utilizando el mismo traje. Siempre lo vi con el mismo traje durante 2 años, el mismo traje, siempre limpio, siempre atento, siempre severo, porque era un maestro severo. Pero seguramente era un maestro que ganaba tan poco que nada más tenía un traje. Y a ese maestro yo le debo muchas de las cosas que hice. Y también recuerdo a la maestra de historia y ya más tarde, en otras épocas, al maestro de biología que me hizo sufrir y a muchos maestros más. Primero, los maestros, y los he respetado toda mi vida. Sus derechos sindicales los respeto toda la vida. Pero algo está pasando
con la educación, que tenemos estos reportes que son verdaderamente alarmantes. El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, conocido como PISA, de 2018, es decir, con la reforma educativa de Peña Nieto, la de Aurelio Nuño, el que no sabía leer, reveló que el 35% de los estudiantes mexicanos de 15 años no obtuvo el nivel mínimo de competencias necesarias para continuar estudiando en matemáticas, lectura y ciencias, y solo 1 de cada 100 se colocó en los niveles más altos del desempeño en el examen. El 1% de los estudiantes obtuvo un desempeño en los niveles de competencia más alto, nivel 5 o 6 en al menos una área. El promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que son casi 40 países, es de 16. 16% es el promedio y nosotros tenemos 1%. 35% de los estudiantes no obtuvo el nivel mínimo, es decir, el nivel 2 en las 3 áreas, en las que el promedio es de 13. En estos países de la OCDE, OCDE también como se le conoce, hay cerca de 40 países. Hay países desarrollados o países en vías de desarrollo. Países muy fuertes económicamente y en todos los aspectos de calidad de vida, y países que están en camino de. México forma parte de este grupo, de estos 40 países. Y de estos 40 países, México está en último lugar. Esos son los 40 países con los que competimos, esos son los 40 países que invierten, esos son los 40 países que dan trabajo, esos son los 40 países que tienen calidad de vida. Es decir, los 40 principales, como la estación de radio, pero en países. Y México está en último lugar. Y quiero destacar que esto es 2018, con todo y lamentada, literalmente, reforma educativa. La OCDE presentó los resultados de sus estudios PISA, que en el país aplicó a 7.299 estudiantes, datos que estables a 1.481.000 estudiantes en números redondeados, y PISA evalúa si han adquirido los conocimientos y habilidades esenciales para la participación plena en la sociedad. Se enfoca en lectura, matemáticas y ciencia. Este año se aplicó a 79 naciones y economías, entre ellos los 36 países de la OCDE. Los resultados más bajos entre los países de la OCDE son los obtenidos en matemáticas, en el que el 56% de los estudiantes tuvo un desempeño menor al nivel 2, que es el mínimo de competencias que reconoce la OCDE. En lectura, el nivel llegó al 45%, en ciencias 47%. Esto quiere decir que entre 5 y 6 de cada 10 estudiantes que se gradúan de la secundaria no tienen el conocimiento mínimo indispensable para estudiar la preparatoria. Entre 5 y 6 de cada 10 que se gradúan de la secundaria no tienen el conocimiento mínimo indispensable para estudiar la preparatoria. Se consideran niveles de desempeño o logro que van del 1 al 6. El nivel 2 es de aprovechamiento mínimo para un estudiante, de panzazo o 6, digamos. Obtener el nivel 1 quiere decir que los jóvenes no alcanzan el mínimo necesario para seguir estudiando o desempeñarse adecuadamente en la sociedad. El nivel 6 es el máximo. Los jóvenes que lo alcanzan tienen la capacidad de realizar actividades complejas y cuenta con potencial para ocupar niveles de liderazgo. Los resultados de la prueba que aplica la OCDE desde 2000 revelan que en los 18 años que México ha participado en el examen ha tenido pocos avances y está por debajo del desempeño promedio de estudiantes
que viven en naciones de ese mismo nivel. En 18 años, desde la época de Fox, desde la época de Calderón y desde la época de Enrique Peña Nieto, hemos tenido por lo menos 3 reformas educativas. Cuando entró Fox había una manera X, sin llamarla reforma, una manera X de estudiar. Cuando entró Calderón, específicamente por ahí del 2011, se cambió la estructura escolar. No era una reforma educativa, pero se cambiaron algunos planes de estudio o los planes de estudio. Esa fue la segunda. Después entró Enrique Peña Nieto y él fue el que creó o inventó la llamada reforma educativa, que hoy la llamamos la mal llamada reforma educativa. En estos 18 años que ha habido 3 planes diferentes, estoy hablando del 2000 al 2018, porque esto es del 2018, pero se dieron a conocer este 2 de diciembre, entre el 2000 y el 2018 pasamos por 3 presidentes, y 3 presidentes, por lo menos 2 de ellos, hicieron cambios en la estructura educativa de México, y no funcionaron. Solo el desempeño en PISA 2003 en lectura y matemáticas fue significativamente inferior al desempeño de 2018, es decir, 2003 estamos hablando de Fox. Y solo en PISA 2009 en matemáticas fue significativamente superior al desempeño de PISA 18. En todos los otros años y todas las otras áreas, el desempeño promedio de México no fue distinto al observado en 2018, es decir, no hemos mejorado. Al comparar el desempeño con sus 36 socios de este organismo internacional, México es el país peor evaluado. Se encuentra en el fondo de la tabla, en el lugar 36 de lectura, 36 en matemáticas y 36 de ciencias. Ya les expliqué que estos países son los países desarrollados o en vías de desarrollo, son los países principales, son los países donde hay dinero, son los países donde hay un crecimiento, son los países de todos los países, por lo menos del mundo occidental. Dentro de esos países principales, México está en último lugar. Es decir, los estudiantes de otros 35 países son mejores que los de México. Entonces, en un mundo globalizado, en un mundo de necesidades distintas a las que hemos tenido toda la vida, pues entonces nos enfrentamos a esta situación. En México estamos generando estudiantes burros. ¿Qué va a pasar con la bien llamada reforma educativa? ¿Podrá con ese paquete? Pues tú que lo vives directamente, tú que tienes hijos en las escuelas en los últimos años, ¿qué me puedes decir al respecto? Tú como padre de familia que lo vives directamente, ¿por qué nuestros hijos no reciben la educación por la que pagamos? Aunque no paguemos nada, porque entre las cuotas y el esto, y el esto, y el esto, y el esto, nos salen carísimo.